Vamos a conversar con Raúl Sor sobre lo ocurrido a este helicóptero, un helicóptero estadounidense, Bell, pero que estaba de propiedad del gobierno de Irán, donde se cae y, bueno, mueren todos los tripulantes, incluyendo el presidente de Irán. Y eso en medio de una situación muy tensa en esa parte del Medio Oriente, donde hay una guerra entre Israel y el grupo Hamas, los palestinos en Gaza, y donde Irán no ha dudado en apoyar a Hamas en contra de las pretensiones israelíes. Inmediatamente se dieron todo tipo de especulaciones sobre lo que pudo haber pasado. ¿Qué tanto se sabe de cierto sobre lo ocurrido, Raúl Sor? Mira, el líder supremo, Ali Khamenei, el ayatolá, que es la máxima autoridad religiosa y política en Irán, dijo que se trataba de un accidente, un lamentable accidente, y claro, él está informado por sus servicios de inteligencia, de manera que no es una respuesta espontánea por parte de Khamenei, de manera que por lo menos la versión oficial de Irán es que fue un accidente. Y como tú bien lo señalaste al comienzo, este helicóptero estadounidense estaba tan viejito, estos helicópteros ya tienen mucho trote y Irán tiene dificultades, muchas dificultades para conseguir repuestos y lo hace en general en el mercado secundario, en el mercado negro. Irán está sometido a una cantidad enorme de muy estrictas sanciones por parte de Estados Unidos por el programa nuclear iraní, y Estados Unidos trata de presionar a Irán para que renuncie a ese programa bajo la sospecha de que está desarrollando un arma atómica, pero eso ha afectado al conjunto de su defensa y de aviones y helicópteros. Y estos helicópteros Bell, con ya mucho trote y un rendimiento deficiente, fueron a la frontera de Azerbaiyán, que está en el extremo norte de Irán, en un día muy nublado, es decir, por las imágenes que llegaron donde cayó el helicóptero, estaba cubierto de bruma en una zona montañosa, difícil. El presidente había ido a inaugurar una represa y venían de vuelta 3 helicópteros y el suyo aparentemente tuvo una falla o algún error del piloto y se fue a tierra, muriendo el que todo el mundo o muchos daban por el seguro sucesor del ayatolá, de manera que él iba a ocupar el puesto más importante. Y fíjate, es interesante esto, Fernando, la reacción en Irán, por lo que se ve en las redes sociales, fue absolutamente mixta. Los partidarios del régimen naturalmente salieron a la calle a expresar su tristeza y sus condolencias hacia las autoridades, pero en privado, en muchos lugares, se celebraron fiestas. Había regocijo con la muerte de Raisi, porque él fue miembro de una instancia siniestra del gobierno iraní. Cuando triunfó la revolución religiosa y los ayatolás llegaron al poder, a él le correspondió estar el nombre te lo va a decir todo, en el Comité de la Muerte. ¿Y qué hacía el Comité de la Muerte? Revisaba las condenas a muerte de distintas personas acusadas de delitos contra la revolución, de haber sido miembros del gobierno del Shah, que gobernó hasta la revolución, y en ese comité, por algo se le llamó de la muerte, él estuvo involucrado en la muerte o en las condenas de 5.000 personas. Por lo tanto, él era un personaje siniestro, muy temido. Una suerte, por usar una analogía histórica, una suerte de Robespierre, es decir, en la época del terror de la Revolución Francesa. Eso fue exactamente lo que Raisi hizo, fue implantar el terror en Irán, y claro, por eso hay muchos que se regocijaron con su muerte. Además, él estuvo muy involucrado
en otras situaciones de violenta represión, la más reciente, después de la muerte de una joven digamos, asesinada por la policía iraní y la policía religiosa por el uso no correcto del hijab, y por ese motivo fue llevada a una estación de policía y allí falleció. Todo el mundo, digamos, todas las denuncias es que fue torturada y murió bajo tortura. Y en ese contexto, precisamente, Raisi era un integrista, uno de los más duros del régimen. Y por lo mismo, se pensó que él tenía la primera opción. También se ha pensado en el hijo del ayatolá Jamení, pero él era la primera, aparentemente, nunca se está seguro en estas cosas, la primera opción para suceder a la cabeza del régimen. Oye, a todo esto, cuando tú dices que hay personas que celebran esto, eso son iraníes, son Sí, personas. claro, no, esto te digo en Teherán, en la capital. No se sabe tanto de provincias, pero hay bastantes imágenes de redes sociales, de fiestas, de gente que bailaba, claro, con mucha discreción, pero suficiente, se ven los rostros de quienes están ahí, lo cual te dice hasta qué punto la gente se arriesga. Y claro, siempre si te vienen a ver a la casa, tú dirás, bueno, no, yo no estaba celebrando la muerte, estábamos celebrando el cumpleaños de un amigo. En fin, no vamos a especular sobre eso, pero hay bastantes narraciones sobre el júbilo que existió entre muchas personas, porque la situación en Irán está muy polarizada y el régimen estuvo tambaleando justamente con las grandes manifestaciones en su contra en el año 22, y ha logrado calmar las cosas, y en este sentido la muerte de el candidato favorito viene en muy mal momento, y porque incluso el hijo del ayatolá no es el candidato ideal. Eso va a suscitar una serie de comentarios, pero así se han dado las cosas y habrá que ver cómo continúa. Están presupuestadas elecciones para el 28 de junio en las elecciones presidenciales. Perdón, Oye, y pero hay, cuando se habla, sí, hay ya algunos comentarios que tengan que ver con estas especulaciones respecto de cómo pudo haber pasado esto por parte de los otros países que son parte de todo este sistema que ha estado en guerra tanto tiempo, no solamente los países que forman parte del Medio Oriente, sino que también Israel y Estados Unidos, ni hablar. bueno, Estados Unidos le mandó condolencias al régimen, pero estableció en el mensaje que específicamente Raisi era un carnicero, que, digamos, él era responsable de la muerte de mucha gente. Y eso en la misma en mensaje de condolencia, en la cual se dice, porque esa es la etiqueta, cuando muere un jefe de Estado, ¿sí? Digamos, todos los países, Chile, todos, mandaron condolencias, lo que no quiere decir que con eso avalan a un régimen determinado, es simplemente buena costumbre. Oye, ¿y se dijo si es que iba a haber algún informe pericial oficial? No, bueno, del momento que la Ayatollah Khamenei dijo que esto era un accidente, se da por sentado que esa es la posición oficial del régimen iraní, lo que no quita que van a hacer, por supuesto, van a hacer una investigación de qué es lo que ocurrió y cuál fue la falla precisa, pero, digamos, no dieron a entender de manera alguna que acá se iniciaba una investigación porque había sospecha de juego sucio. Ahora, para que quede claro, la muerte de este presidente no implica necesariamente que haya un cambio copernicano en materia de la situación que estaba gobernando o cómo se estaba gobernando Irán, ¿verdad?
Para nada. Y lo que uno espera, lo lógico dentro de la lógica del régimen, es que nombren a dedo al sucesor y que ese nominado por el ayatolá sea quien gobierne, quien gane las elecciones. Porque además, en Irán, Irán es una dictadura para todos los efectos prácticos. Las elecciones son un ritual bastante superficial, porque nadie puede ser candidato si no es nombrado por un consejo religioso, que está gobernado por los elementos más ultra, en términos religiosos, de Irán. De manera que no hay, nadie se puede presentar o una corriente de opinión postula a un candidato, eso no existe. Todos los candidatos al Parlamento y, por supuesto, a la presidencia tienen que ser aprobados por el ayatolá Khomeini. Bueno, habrá que entonces esperar un poco a ver si es que existen algunos antecedentes nuevos que hagan saber si esto fue efectivamente un accidente, como aparentemente queda bastante claro por lo que tú estás diciendo que el propio régimen lo planteó, o hay algún otro tipo de variable que eventualmente tengamos que conversar en algunos días más, Raúl. Sí, eso siempre es posible, Fernando, y es perfectamente esperable que en algún momento, si es que encuentran algún indicio, porque también cuando deciden, digamos, estas decisiones son muy políticas. A lo mejor el alto mando iraní sospecha algo, pero no quiere comprar pleito. Vienen saliendo de este enfrentamiento con Israel, donde dispararon una serie de drones y misiles y que generó una situación muy crítica, recuerdan que lo comentamos, y que se pensó que esto podía escalar una guerra, y si tienen, digamos, si creyeran que fue un atentado, cosa que no, esto es pura, digamos, especulación, eh, tendrían que tomar medidas, es decir, si te matan a un presidente, si creen que les mataron al presidente, tendrían que de inmediato llamar a una movilización y tomar medidas, porque bueno, eso es una agresión al más alto nivel del Estado. De manera que podrías especular, decir, bueno, prefieren no generar presión y ya se tomarán el desquite cuando puedan, o simplemente creen, y yo creo, mi opinión es que probablemente fue un accidente por la región donde ocurrió, por digamos, el clima que había en ese momento. Pero sin embargo, te doy un antecedente que es el que se ha manejado en Irán. Dicen Azerbaiyán, que es el país vecino, esto ocurrió al lado de la frontera de Azerbaiyán, hay una presencia, eso se dice en Irán, y probablemente debe ser así. Azerbaiyán ha recibido mucha ayuda e instrucción militar de Israel. Y dicen, en Azerbaiyán hay elementos del Mossad. Entonces, digamos, y esto ha circulado en Irán, ¿no? Digamos, en medios semioficiales, pero el gobierno no lo ha hecho suyo. Pero si tú quieres especular, siempre hay una base. Bueno, habrá que darse algunos días para ver si es que se mantiene esta tesis del accidente o de repente sale alguna variable alternativa. Muchas gracias, Raúl, que te vaya bien. Igual, chao.